Hola, hoy vamos a trabajar derivadas de orden superior. ¿Listo? Cuando nosotros tenemos una función f que es diferenciable, ¿sí? Su derivada la denotamos f' de x, ¿sí? O f' o de y de x o de f de x, ¿sí? Y esta función que obtenemos aquí nuevamente es una función de variable real, ¿sí? Y esta nueva función puede que sea o no diferenciable en un punto, ¿sí? Entonces, si esta nueva función f' de x es diferenciable, ¿sí? Su derivada se denota f, entonces la derivada de f' de x va a ser f2' de x, ¿sí? O d2 de f de x, ¿sí? O lo que es lo mismo d2 de y de x, ¿sí? Todo esto indica que lo que hicimos fue volver a derivar f' de x, ¿listo? Y esto se llama la segunda derivada de f. Segunda derivada de f, ¿listo? Por ejemplo, si f de x es igual a x a la 3 más x menos 1, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la segunda derivada? Entonces, para calcular la segunda derivada, calcular segunda derivada que tenemos. Entonces, primero calculamos f' de x, que es 3x al cuadrado más 1, ¿sí? Ahora derivamos esto, que sería f2' de x, que sería igual a la derivada de esto, que es 6x. ¿Listo? De forma análoga, ¿sí? Calculamos la enésima derivada. ¿Sí? ¿Y qué sería la enésima derivada? Se denota así, de esta manera, fn de x, ¿sí? fn de x, y no es más que la derivada de la fn menos 1, ¿sí? La derivada de la enésima menos 1 derivada de f, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular la tercera derivada, lo que tengo que hacer es derivar la segunda derivada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si quiero calcular f3' de x de la función anterior, entonces yo ya sé que f2' de x es 6x, entonces lo que hago es derivar eso, entonces mi derivada sería 6. ¿Listo?